Lo primero que recuerdo es el pitido. Un sonido agudo, insistente, rítmico. Luego vino el frío, una sensación helada que parecía emanar de las sábanas delgadas y adherirse a mi piel. Abrí los ojos, pero la luz blanca y fluorescente del techo me obligó a cerrarlos de golpe. Un dolor sordo, como si un gigante hubiera estado de pie sobre mi pecho, me recordaba cada respiración. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía ajeno, pesado, anclado a la cama por una red de cables y tubos. Un pequeño clip en mi dedo índice, un parche adhesivo en mi pecho, una vía intravenosa en el dorso de mi mano. Estaba conectado. Era una pieza más en el engranaje de una máquina que no entendía. Un hombre con bata blanca y ojos cansados entró en mi campo de visión. Se presentó como el doctor Benítez. Su voz era tranquila, pero había una gravedad en ella que me puso en alerta. Señor Damián, bienvenido de nuevo, dijo, revisando una tablilla. ¿Recuerda lo que pasó? Negué con la cabeza. Las imágenes eran borrosas. Estaba en mi despacho. La pantalla del ordenador con el plano de un nuevo complejo residencial. El olor a café rancio. Me levanté para ir por un vaso de agua y, nada. Oscuridad. Un abismo. Tuvo suerte, continuó el doctor, y la palabra suerte sonó extraña en aquel entorno estéril. No fue un simple desmayo por estrés, como podría pensar. Su corazón se detuvo. Sufrió un paro cardíaco súbito. La frase flotó en el aire, sin que yo pudiera asimilarla del todo. ¿Paro cardíaco? Tenía 32 años. Iba al gimnasio 3 veces por semana, no fumaba. No tenía sentido. Estuvo clínicamente muerto por casi un minuto, añadió el doctor Benítez, mirándome directamente a los ojos para asegurarse de que entendía la magnitud de la situación. Uno de sus colegas, un tal Omar, actuó de inmediato. Le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos. Él, señor Damián, le salvó la vida. La imagen de Omar, un tipo tranquilo del departamento de contabilidad con el que a veces comía, presionando mi pecho para que mi corazón volviera a latir, era surrealista. Le debía la vida a un hombre con el que apenas hablaba. Hemos contactado a su contacto de emergencia, dijo el doctor, cambiando de tema mientras hacía una anotación. A su madre, la señora Graciela. La hemos llamado varias veces en las últimas 4 horas, a su móvil y al teléfono de casa. No hemos tenido respuesta. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? La mención de mi madre me trajo de vuelta a una realidad más familiar. Mi primer instinto, como siempre, fue defenderla. Seguro está ocupada, musité, la voz ronca. A veces pone el teléfono en silencio. O quizás salió a hacer compras. El doctor asintió, aunque su expresión no mostraba convicción. Me dejó solo con el pitido de las máquinas y el peso de sus palabras. Un paro cardíaco. Y mi madre no respondía. En el fondo de mi mente, una pequeña voz, una voz que había intentado silenciar durante años, susurró una verdad incómoda. Pero la ignoré. Tenía que haber una explicación. Siempre la había. Durante 32 años, siempre había encontrado una manera de justificar lo injustificable. Las siguientes horas se convirtieron en un limbo de somnolencia inducida por los medicamentos. En ese estado de duermevela, mi mente, libre de las ataduras de la lógica y la negación, abrió las puertas de lo que yo llamaba mi museo personal. Un lugar silencioso y polvoriento en mi interior donde coleccionaba, sin saberlo, los agravios y las decepciones, cada uno exhibido en su propia vitrina de cristal. La primera sala que visité estaba dedicada a la boda de mi hermana mayor, Ximena. La luz era brillante, casi cegadora, como los flashes de las cámaras de aquel día. La vitrina central no contenía un objeto, sino un recuerdo nítido. Recuerdo el salón de eventos, un lugar carísimo con candelabros de cristal y manteles de seda. Recuerdo la factura final, casi 400,000 pesos. Una suma que yo había pagado íntegramente, vaciando mis ahorros y una parte considerable de un bono anual, porque mi padre, Humberto, había invertido mal ese año y Ximena merecía la boda de sus sueños. Mi madre, Graciela,
estaba radiante con un vestido de diseñador que también había salido de mi cuenta bancaria. La vi moverse entre los invitados, una copa de champán en la mano, aceptando felicitaciones. Me acerqué a un grupo de tías lejanas justo a tiempo para escucharla decir, ha sido un gran esfuerzo familiar, pero nuestra Ximena se lo merece todo. La palabra familiar me golpeó como una bofetada. ¿Familiar? El único esfuerzo lo había hecho mi cuenta corriente. Pero el verdadero artefacto de esa exhibición llegó más tarde. El fotógrafo estaba reuniendo a la familia para la foto principal. Los padres y los hermanos de la novia, por favor, gritó. Vi a mis padres y a mi otra hermana colocarse junto a Ximena y su nuevo esposo. Esperé mi llamada. Graciela me miró directamente, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Luego, se giró hacia el fotógrafo, le sonrió y dijo, estamos todos listos. El flash me cegó. Y yo me quedé fuera del marco, invisible, con el recibo de la fiesta ardiendo figuradamente en mi bolsillo. La siguiente sala del museo era más oscura, olía a humedad y desesperación. Estaba dedicada a la casa familiar. La casa donde crecí, en una colonia de clase media alta en Monterrey. Hace 5 años, mi padre me llamó, su voz temblaba por primera vez en mi vida. El banco iba a ejecutar la hipoteca. Un negocio fallido, deudas de tarjetas de crédito. Estaban a 2 semanas de quedarse en la calle. Graciela tomó el teléfono. No lloraba, su voz era un siseo de pánico y acusación. ¿Vas a dejar que tus padres duerman debajo de un puente, Damián? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, me reuní con mi asesor financiero. La solución fue drástica, pero era la única. Usé el bono más grande que había recibido en mi carrera, el resultado de liderar un proyecto que me había costado noches de insomnio y una salud deteriorada, para crear un fideicomiso. A través de esa entidad, compré la casa. El banco recibió su dinero y el título de propiedad pasó a ser mío, un secreto guardado bajo capas de jerga legal. Cuando les di la noticia, la mentira me salió con una facilidad que me asustó. Hablé con el banco, les dije. Conseguí negociar un excelente plan de pago a largo plazo. Ya no tienen que preocuparse. La expresión de alivio en sus rostros fue mi recompensa. O eso me dije a mí mismo. Graciela me abrazó y me llamó su salvador. 2 semanas después, me pidió dinero para renovar la cocina. Ahora que la casa está segura, hay que darle una manita de gato, ¿no crees? No sabían que le estaban pidiendo al casero que pagara por la remodelación de su propia casa. Vivían en mi propiedad, comían de mi trabajo, y aún así, yo seguía siendo el que sentía que les debía algo. Caminé hacia la última sala, la más pequeña y quizás la más dolorosa. Olía a aserrín y barniz. Era mi taller. Mi único santuario. Un pequeño garaje reconvertido donde la carpintería era mi meditación. Las líneas limpias de la madera, la precisión de un corte, la satisfacción de crear algo hermoso y funcional con mis propias manos. Era lo único en mi vida que era verdaderamente mío. El recuerdo en la vitrina era reciente. Hacía un par de meses, estaba terminando una pequeña mecedora de cedro para el hijo de un amigo. Era una pieza compleja, llena de uniones delicadas. Estaba orgulloso de ella. Graciela entró, su nariz arrugada por el olor a madera. Llevaba puesto un bolso de marca que yo le había regalado en su cumpleaños. Paseó la mirada por mis herramientas, por los sacos de serrín, por la mecedora a medio terminar. No vio el arte, ni la pasión, ni las horas de trabajo. Solo vio desorden. ¿Cuándo vas a dejar de perder el tiempo con este cochinero lleno de aserrín, Damián? Dijo, su tono a medio camino entre la burla y la exasperación. Tienes 32 años. Deberías estar buscando maneras de ser más productivo, no jugando al carpintero. Productivo. Para ella, esa palabra solo tenía un significado: generar más ingresos. Ingresos que ella pudiera gastar. No le importaba que mi trabajo como arquitecto ya fuera increíblemente demandante. No le importaba que este pequeño espacio fuera mi única vía de escape. Para ella, si no generaba un cheque, era inútil.
Era un estorbo. Como yo. El pitido de la máquina en la UCI me sacó de mi trance. El museo de mi mente cerró sus puertas, dejándome con el regusto amargo de 32 años de servicio no reconocido. Cada recuerdo era un ladrillo en el muro que me separaba de ellos, un muro que yo mismo había ayudado a construir con mi silencio y mi chequera. Y ahora, yacía en una cama de hospital, con el corazón literalmente roto, preguntándome si alguna vez alguien al otro lado de ese muro se daría cuenta de que yo no estaba. Pasaron 2 días. 48 horas marcadas por el goteo de la intravenosa, las visitas de las enfermeras y el silencio ensordecedor de mi teléfono. En mi segundo día en la UCI, una enfermera amable y de mediana edad llamada Consuelo, que había notado mi soledad, me ofreció su propio teléfono durante su descanso. Para que avises a alguien más, mijo, dijo con una calidez maternal que yo rara vez había recibido de mi propia madre. A veces las mamás nos preocupamos tanto que nos bloqueamos. Seguro la tuya está en casa, sin saber qué hacer. Acepté con una sonrisa débil, aunque no creía en sus palabras. Marqué mi propio número, esperando escuchar el buzón de voz lleno de mensajes de pánico. Nada. El buzón estaba vacío. La negación comenzó a resquebrajarse, reemplazada por un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Con un nudo en el estómago, abrí mi aplicación de redes sociales. Y ahí estaba. Una notificación. Una etiqueta. Mi corazón, ese músculo traicionero que los médicos intentaban remendar, dio un vuelco de esperanza estúpida. Quizás era un mensaje, una disculpa, una explicación. No lo era. La foto me llenó la pantalla. Mi madre, Graciela, y mi hermana, Ximena, estaban sentadas en la terraza de la Nacional, uno de los restaurantes más caros y exclusivos de San Pedro Garza García. Ambas sostenían copas de vino tinto, sus sonrisas eran amplias y deslumbrantes. Llevaban ropa nueva, de esa que yo sabía perfectamente que se habían comprado con la extensión de mi tarjeta de crédito la semana anterior. El sol de la tarde iluminaba la escena, haciéndolas parecer las protagonistas de un anuncio de vida perfecta. Pero fue el pie de foto, escrito por mi madre, lo que convirtió el frío de mi estómago en un bloque de hielo. Una hermosa tarde en familia, por fin sin él, problemático, que lo arruina todo. Leí la frase una y otra vez. Las palabras bailaban frente a mis ojos. El problemático. Así que eso era yo. No el hijo, no el hermano, no el arquitecto exitoso que financiaba sus vidas de lujo. Era el problema. El que arruinaba las cosas. ¿Arruinaba qué? ¿Su presupuesto? ¿Su capacidad para gastar sin límites? Mi crimen, al parecer, era existir como algo más que un cajero automático. Mi dedo tembloroso se desplazó hacia abajo. La foto había sido publicada hacía menos de 24 horas. Exactamente al mismo tiempo que el doctor Benítez intentaba contactarla desesperadamente para informarle que su único hijo varón había estado a punto de morir. Mientras yo yacía inconsciente en una camilla, ellas brindaban por su ausencia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue una explosión de ira ni un torrente de lágrimas. Fue un chasquido. Un sonido silencioso y definitivo, como el de una rama congelada que se parte en dos. Era la esperanza. La estúpida, ingenua y persistente esperanza de que algún día, si trabajaba lo suficiente, si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, finalmente me ganarían su amor y su respeto. Esa esperanza murió en la cama de un hospital, iluminada por la pantalla de un teléfono que mostraba la prueba irrefutable de mi insignificancia. Devolví el teléfono a la enfermera Consuelo, murmurando un gracias. Ella vio la palidez en mi rostro y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de preocupación. ¿Todo bien, mijo? Asentí, incapaz de formar palabras. Pero nada estaba bien. Por primera vez en mi vida, sin embargo, me di cuenta de que el problema no era yo. El problema nunca había sido yo. El problemático no era el que estaba ausente en la foto. Eran las que sonreían en ella. Y en la quietud helada que siguió a esa revelación, tomé una decisión. No una decisión visceral o impulsiva. Fue una decisión fría,
calculada y absoluta. El Damián que existía para servirles, el Damián que financiaba sus fantasías, ese Damián había muerto en esta misma cama. Y el que despertara en su lugar no les debería absolutamente nada. Al cuarto día, me trasladaron de la UCI a una habitación privada. El cambio se sentía como un ascenso, una pequeña victoria en una guerra que apenas comenzaba. Mi propio teléfono, que mis colegas habían recuperado de mi oficina, yacía en la mesita de noche, silencioso y oscuro. No lo había encendido. No tenía la fuerza para enfrentarme al vacío que sabía que encontraría. Pero esa tarde, el universo decidió que mi convalecencia había sido demasiado tranquila. El teléfono, conectado al cargador, cobró vida de repente. Vibró con una furia epiléptica, una danza frenética sobre la superficie de madera. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes de texto. Mensajes de WhatsApp. Todos del mismo remitente, mamá. Conté las llamadas perdidas. 74. 74 intentos desesperados de contactarme en el lapso de 2 horas. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. 4 días de silencio sepulcral, y ahora, un diluvio. ¿Se habría enterado por fin? ¿La culpa la estaría consumiendo? Abrí el último mensaje de texto, mi pulso acelerándose ligeramente. Quizás, solo quizás, este era el momento. El momento de la disculpa, del arrepentimiento. El mensaje estaba escrito en mayúsculas, una señal inequívoca de su pánico. Damián. Vence el anticipo de la camioneta. ¿Por qué rebotó la tarjeta que me diste? El vendedor dice que la cancelarán si no pago hoy. Llámame ya. Te necesitamos. Me quedé mirando la pantalla, leyendo el mensaje una y otra vez. Cada palabra era un martillazo en el último clavo del ataúd de mi esperanza. ¿No había un ¿cómo estás? No había un hijo, me acabo de enterar. No había ni una pizca de preocupación por mi salud. La emergencia no era mi corazón detenido. La emergencia era una camioneta de lujo. Una Range Rover, para ser exactos, que ella había decidido que necesitaba para mantener su estatus en el club de campo. El anticipo era de 50,000 pesos. 50,000 pesos que, al parecer, eran más importantes que la vida de su hijo. Te necesitamos. Esa frase. La había escuchado innumerables veces. Te necesitamos para la colegiatura de Ximena. Te necesitamos para arreglar el techo. Te necesitamos para las vacaciones en Cancún. Pero siempre se habían olvidado de la segunda parte de la ecuación. Yo los necesitaba a ellos el martes, cuando mi mundo se volvió oscuro. Yo los necesitaba cuando desperté solo y asustado. Yo los necesitaba, y ellos estaban bebiendo vino y celebrando mi ausencia. Una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de mí. No había ira. La ira requiere energía, y yo no tenía energía para desperdiciarla en ellos. Lo que sentía era una claridad absoluta. Como si me hubieran quitado un velo de los ojos que llevaba puesto desde que nací. Vi a mi madre, Graciela, no como una figura materna, sino como una transacción. Una proveedora de afecto condicionado a cambio de seguridad financiera. Y la transacción ya no era rentable para mí. Cerré el mensaje. Ignoré las 74 llamadas perdidas. Me recosté en la almohada, sintiendo el tirón de los electrodos en mi pecho. Escuché el pitido constante del monitor cardíaco. Era el sonido de mi propia supervivencia. Un ritmo que yo, y solo yo, mantendría a partir de ahora. Tomé el teléfono de nuevo. Mis dedos se movieron con una seguridad que no había sentido en años. No busqué el número de mi madre. No busqué el de mi padre ni el de mi hermana. Busqué un número que no había marcado en más de un año, un número guardado bajo el nombre de abuelo Lorenzo. Y presioné el botón de llamar. El teléfono sonó solo una vez antes de que él contestara. La voz de mi abuelo Lorenzo, el padre de mi madre, sonó exactamente igual que siempre, grave, un poco rasposa, como la tierra seca del norte de donde provenía. Bueno. ¿No hubo un quién habla? Él sabía quién era.
Quizás siempre lo supo. Abuelo, dije, y mi propia voz sonó extraña, como la de un extraño. Soy Damián. Hubo una breve pausa, no de sorpresa, sino de contemplación. Lo sé, muchacho. ¿En qué hospital estás? Esa fue su única pregunta. No un qué pasó, o un estás bien. Él iba directo al grano. A la acción. Le di el nombre del hospital y el número de la habitación. Llego en 1 hora, dijo, y colgó. 1 hora después, la puerta de mi habitación se abrió. Mi abuelo Lorenzo entró. A sus 75 años, todavía se movía con la seguridad de un hombre que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Llevaba sus botas de trabajo de siempre, vaqueros gastados y una camisa a cuadros. Su rostro, surcado de arrugas que contaban historias de sol y trabajo duro, estaba serio, pero sus ojos, de un azul inesperado, me examinaron con una agudeza que me desarmó. No dijo nada al principio. Se acercó a la cama, observó los monitores, la bolsa de suero. Luego, me miró a mí. Su mirada no era de lástima, sino de reconocimiento. Como si viera una vieja herida familiar que finalmente había supurado. Dejó una bolsa de lona en la silla junto a la cama. De ella sacó una pequeña caja de madera de nogal, desgastada por el tiempo y el uso. La abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, había un juego de herramientas de carpintería en miniatura, un pequeño serrucho, un martillo, gubias. Eran las mismas herramientas que me había regalado cuando cumplí 10 años, el día que me enseñó a amar la madera. La puso sobre mi mesita de noche, junto a mi teléfono silencioso. Es hora de que construyas algo para ti, hijo, dijo, su voz baja y firme. Es hora de que ellos vean quién ponía los cimientos de verdad en esa casa. Asentí, un nudo formándose en mi garganta. Él lo sabía. Quizás no los detalles, pero conocía la dinámica. Conocía a su propia hija. Él fue el único que, años atrás, me había advertido. Recuerdo sus palabras en una Navidad, después de ver a Graciela exigirme que pagara por un viaje que ella quería hacer. El amor no se compra, Damián. Y el que se vende, nunca es real. En ese entonces, yo era demasiado joven y estaba demasiado desesperado por su aprobación como para entenderlo. ¿Saben que te llamé?, le dije. Lo supuse, respondió, sentándose en la silla. El teléfono de tu abuela no ha dejado de sonar. Tu madre está histérica. Dice que le has dado la espalda a la familia. Ella me dio la espalda primero, repliqué, y las palabras salieron con más veneno del que esperaba. Mi abuelo no me reprendió. Solo asintió lentamente. Lo sé. Siempre lo he sabido. Graciela, suspiró, una nube de decepción antigua cruzando su rostro. Ella nunca aprendió la diferencia entre el valor y el precio. Cree que todo se puede comprar. Incluida la lealtad. Se inclinó hacia adelante, sus manos callosas descansando sobre sus rodillas. Así que, ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir dejando que te traten como su mina de oro personal, o vas a cerrar la mina? Miré la pequeña caja de herramientas. Luego miré a mi abuelo, el único hombre en mi familia que siempre me había visto como una persona, no como una solución. Voy a demolerla, dije, y la decisión se sintió tan sólida y real como la madera de nogal. Voy a demoler toda la estructura. Cimiento por cimiento. Por primera vez desde que había entrado, una pequeña sonrisa tiró de la comisura de los labios de mi abuelo. No era una sonrisa de alegría, sino de sombría satisfacción. Bien, dijo. Entonces, manos a la obra. Saca tu computadora. Muéstrame el desastre. Mi abuelo me pasó su tablet. Era un modelo robusto, diseñado para el trabajo de campo, no para el ocio. En ella, abrí mi portal bancario encriptado, mi archivo de Dropbox seguro, el laberinto digital donde había ocultado la verdadera arquitectura de mi vida. Mientras las páginas se cargaban, una parte de mí sentía una vergüenza abrumadora. Iba a mostrarle a mi abuelo, un hombre que se había ganado cada peso con el sudor de su frente, la magnitud de mi estupidez financiera, la escala de cómo me habían desangrado.
No te avergüences, dijo Lorenzo, como si leyera mis pensamientos. La lealtad ciega no es una debilidad, muchacho. Es una virtud que ellos convirtieron en un arma contra ti. Ahora, muéstrame el arsenal. Respiré hondo y empecé el recorrido. La primera pantalla era la de las tarjetas de crédito. Había 3 tarjetas American Express Platino. Una a mi nombre, y 2 extensiones, una para Graciela, otra para Ximena. Les había puesto un límite generoso, pensando que las usarían para emergencias o gastos importantes. Abrí el estado de cuenta de mi madre. Los cargos eran un desfile de vanidad. Boutiques en Mazarik, tratamientos en spas de lujo, comidas en restaurantes donde el cubierto costaba más que mi renta mensual. El último cargo, de hacía apenas una semana, era del Palacio de Hierro, por un bolso que costaba 30,000 pesos. El cargo de la tarjeta de Ximena era similar: viajes de fin de semana a Tulum, cenas con sus amigas, suscripciones a servicios que ni siquiera sabía que existían. Entre las dos, sumaban más de 150,000 pesos de gastos mensuales, cada mes, como un reloj. Mi abuelo miraba la pantalla, su mandíbula apretada, pero no dijo nada. Pasé a la siguiente sección: préstamos y garantías. Ahí estaba. El préstamo de 1,000,000 de pesos que había cofirmado para la boutique de moda de Ximena. Un negocio que, según mis cálculos, apenas generaba lo suficiente para pagar la renta del local, pero que ella mantenía a flote con inyecciones de capital que, por supuesto, provenían de mí. ¿Te ha devuelto algo?, preguntó Lorenzo, su voz era un murmullo grave. Prometió que lo haría cuando el negocio despegara, respondí, sintiendo el sabor amargo de la mentira en mi propia boca. Pero la verdadera obra maestra de mi autosabotaje financiero vino después. Abrí una carpeta llamada Propiedades. Dentro, un único archivo PDF. El título de propiedad de la casa en la colonia del Valle donde mis padres vivían. La dirección que yo todavía llamaba casa. El documento era claro: el propietario no era Humberto ni Graciela. Era el Fideicomiso LID, una entidad que yo había creado. Las iniciales significaban Lorenzo y Damián. Era un pequeño homenaje secreto al único hombre de la familia que me había enseñado el valor del trabajo. La casa estaba valuada en poco más de 5 millones de pesos. Ellos no pagaban hipoteca, ni impuestos prediales, ni seguros. Yo lo cubría todo. Eran, a efectos prácticos, mis inquilinos. Unos inquilinos que vivían gratis en una propiedad de lujo mientras el propietario yacía en una cama de hospital ignorado por ellos. Le mostré el último archivo. El contrato de arrendamiento del coche de mi padre, un BMW último modelo que él presumía en el club de golf. El arrendatario, Damián. Los pagos mensuales salían directamente de mi cuenta. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la habitación. Mi abuelo se recostó en su silla, sus ojos fijos en la pantalla, pero su mente estaba en otro lugar. Finalmente, exhaló lentamente. No construiste una familia, Damián, dijo, su voz teñida de una tristeza profunda. Construiste un resort todo incluido. Y se les acabó el tiempo de la estancia. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. No solo se apoyaron en ti. Se construyeron sobre ti. Te usaron como cimiento, sin importarles si el peso te agrietaba. Pero se les olvidó una cosa sobre los cimientos. Se giró para mirarme, y sus ojos azules ahora ardían con una furia fría y controlada. Si quitas el cimiento, toda la maldita casa se viene abajo. Mi abuelo sacó su teléfono, un modelo antiguo y funcional, y marcó un número de su lista de contactos. No esperó a que yo diera mi opinión. Había llegado el momento de la acción, y él era el general al mando. Serrano, dijo cuando contestaron. Soy Lorenzo. Necesito que vengas al Hospital Zambrano. Habitación 714. Es sobre mi nieto. Sí, es importante. Trae tu computadora. Colgó. No dio más explicaciones. No era necesario. Una hora más tarde, una mujer entró en la habitación. Era la licenciada Serrano.
Tendría unos 50 años, vestida con un traje sastre impecable de color gris oscuro que parecía una armadura. Su cabello estaba recogido en un moño apretado y sus ojos, detrás de unas gafas de diseño, eran tan afilados y analíticos como un bisturí. No saludó con calidez. Asintió hacia mi abuelo y luego me dirigió una mirada que no era ni compasiva ni fría, sino puramente profesional. Era la mirada de alguien que ve un problema y calcula la solución más eficiente. Licenciada, dijo mi abuelo. Este es mi nieto, Damián. Damián, ella es la abogada de la familia. O lo que queda de ella. La licenciada Serrano no perdió el tiempo. Sacó una laptop de su maletín y la colocó sobre la mesa rodante del hospital. Lorenzo me ha puesto brevemente al corriente, dijo, su voz era tan nítida como su atuendo. Pero quiero escucharlo de usted, señor Damián. ¿Cuál es el objetivo final? Me quedé en silencio por un momento, la pregunta resonando en la habitación. ¿Cuál era mi objetivo? No era la venganza, no exactamente. No quería verlo sufrir por el placer de hacerlo. Lo que quería era justicia. Quería recuperar lo que era mío, no solo el dinero y las propiedades, sino mi vida, mi paz, mi futuro. Quiero salir, dije finalmente. Quiero cortar todo lazo financiero, legal y personal. Quiero que todo lo que está a mi nombre vuelva a mi control absoluto. Y quiero que entiendan, de una vez por todas, que el juego se terminó. La abogada sintió, sus dedos ya volando sobre el teclado. Entendido. Saneamiento financiero y disolución de dependencias. Procederemos en 3 fases. Fase 1, contención. Fase 2, reclamación. Fase 3, aislamiento. Me explicó el plan con una claridad aterradora. Fase 1, contención, empieza ahora mismo. Voy a reportar las tarjetas de crédito adicionales como robadas y solicitar su cancelación inmediata. Esto corta el flujo de dinero al instante. Al mismo tiempo, presentaré una orden de restricción en todas sus cuentas bancarias para bloquear transferencias no autorizadas. Fase 2, reclamación. Mañana a primera hora, un actuario entregará 2 notificaciones. Una en la boutique de su hermana, informándole de la disolución de la sociedad de inversión por incumplimiento de contrato, lo que congela todos los activos de la empresa. La segunda, en la casa de sus padres. Será una notificación formal de desalojo por parte del fideicomiso propietario, dándoles 30 días para desocupar el inmueble. Fase 3, aislamiento. Redactaremos un documento de cese y desista, prohibiéndoles cualquier tipo de contacto con usted. Cambiaremos su contacto de emergencia en este hospital y en sus registros médicos. Cualquier intento de contactarlo será una violación legal. Escuchaba, atónito por la velocidad y la brutal eficiencia de todo. Era como ver a un cirujano planear una amputación. Dolorosa, pero necesaria para salvar al paciente. ¿Está de acuerdo con este plan de acción, señor Damián? Preguntó la licenciada Serrano, sin levantar la vista de la pantalla. Miré a mi abuelo. Él asintió una sola vez. Luego la miré a ella. Sí, dije, mi voz firme. Proceda. Ella asintió. Bienvenido a su primer día de libertad, señor Damián. Si estás encontrando valor en esta historia, te agradecería muchísimo si pudieras darle un me gusta al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y dejar un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La fase 1 comenzó esa misma tarde. Desde mi cama de hospital, me convertí en el espectador de mi propia revolución silenciosa. La licenciada Serrano trabajaba con la precisión de un francotirador. Una llamada de 15 minutos fue suficiente. Listo, dijo, cerrando su teléfono. Las tarjetas adicionales han sido canceladas. La próxima vez que intenten usarlas, serán declinadas. No tuve que esperar mucho. Un par de horas después, mi teléfono, que había puesto en modo no molestar, se iluminó con una notificación de WhatsApp de Ximena. No era un mensaje de texto, sino una imagen.
Una captura de pantalla de la terminal de pago de un restaurante, con un mensaje en letras rojas y humillantes: transacción rechazada. Debajo de la imagen, su mensaje: ¿qué demonios pasa con tu tarjeta? Estoy pasando la vergüenza de mi vida. Arréglalo. Ahora. Leí el mensaje y no sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa. Solo una distancia inmensa, como si estuviera leyendo los problemas de una completa desconocida. Ignoré el mensaje. 10 minutos después, llegó el segundo temblor. Una llamada perdida de mi madre. Luego otra. Y otra. Finalmente, un mensaje de voz. La curiosidad me venció. Lo escuché. La voz de Graciela era un torbellino de indignación. No había pánico, aún no. Solo la furia de una reina a la que un siervo le ha fallado. Damián, estoy en el Palacio de Hierro. La tarjeta no pasó. La dependienta me miró como si fuera una delincuente. No sé qué clase de problema tengas con tu banco, pero más te vale solucionarlo de inmediato. Quedé con tus tías para comer y no pienso pagar con mi propio dinero. Llámame. Mi propio dinero. La frase era tan reveladora. Para ella, existían dos tipos de dinero: el suyo, que era para guardar, y el mío, que era para gastar. Borré el mensaje de voz. El resto de la tarde fue un crescendo de intentos de contacto cada vez más desesperados. Mensajes de Ximena, que iban desde la exigencia: contesta el teléfono, hasta el insulto: eres un egoísta de mierda. Llamadas de mi padre, Humberto, que nunca llamaba. Dejó un mensaje torpe y confuso: hijo, tu mamá está muy molesta. Dice que hay un problema con las cuentas. A ver si le marcas, ¿no? La contención estaba funcionando. Les había cortado el suministro de oxígeno y ahora estaban empezando a sentir la asfixia. Se sentía extraño. Durante años, mi teléfono había sido un conducto para sus problemas, sus necesidades, sus demandas. Yo era su servicio de emergencias 24/7. Ahora, el silencio de mi lado era mi respuesta. Era mi nueva forma de poder. Esa noche, mi abuelo se quedó hasta tarde. Vimos una película vieja en la televisión de la habitación. No hablamos mucho. No era necesario. Su presencia era un ancla, un recordatorio silencioso de que no estaba solo en esto. Justo antes de irse, me miró. Mañana será el día más difícil, dijo. Mañana es cuando se darán cuenta de que esto no es un error del banco. Mañana es cuando entenderán que es una declaración de guerra. Asentí. Estoy listo. Lo sé, respondió. Llevas toda tu vida preparándote para esto. Cuando se fue, me quedé mirando la ciudad a través de la ventana. Las luces parpadeaban en la distancia, miles de vidas, miles de historias. Y por primera vez, sentí que la mía, por fin, me pertenecía solo a mí. El primer temblor había pasado. Pero yo sabía que el terremoto principal estaba por llegar. A las 10 de la mañana del día siguiente, la fase 2 se puso en marcha. Me imaginé la escena con una claridad cinematográfica. Un actuario, un hombre anónimo con un traje gris y un portafolio, tocando el timbre de la puerta de caoba que yo había ayudado a elegir. Graciela probablemente abrió, esperando un paquete de alguna de sus compras online. En su lugar, recibió un sobre oficial. Su nombre, impreso en negrita. Mientras imaginaba su confusión convirtiéndose en horror, mi teléfono sonó. Era mi padre. Por primera vez, decidí contestar. Quería escucharlo. Damián, ¿qué es esto? La voz de Humberto era un hilo de pánico. Podía escuchar a mi madre gritando incoherencias de fondo. Llegó un hombre con un papel: dice que tenemos que irnos de la casa. Es un error, ¿verdad? Tienes que llamar al banco. No hay ningún error, papá, dije, mi voz era tranquila, mesurada. Me sorprendió mi propia calma. Y no es el banco. Entonces, ¿quién es? ¿Quién nos haría esto? Yo, dije. Hubo un silencio tan profundo que pude escuchar la respiración entrecortada de mi padre. Al fondo,
Los gritos de mi madre se detuvieron abruptamente. ¿Tú? ¿De qué estás hablando? Esta es nuestra casa. No, papá. No lo ha sido desde hace 5 años. Es mi casa. Yo la compré cuando el banco iba a embargarla. Y ustedes han vivido en ella gratis desde entonces. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de confusión, sino de shock absoluto. La revelación era demasiado grande, demasiado monstruosa para procesarla. Mientes, susurró mi padre, pero la palabra carecía de convicción. La verdad, por muy increíble que fuera, tenía el inconfundible sonido de la lógica encajando en su lugar. De repente, el teléfono fue arrancado de sus manos. La voz de Graciela explotó en mi oído, un chillido de furia y traición. Eres un monstruo. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos echas a la calle como a perros. Esta casa es nuestra. La construimos con nuestro sudor. Tú no has sudado un día en tu vida, mamá, repliqué, y el hielo en mi voz pareció sorprenderla. Y la única razón por la que esa casa sigue en pie es por mi sudor. El mismo sudor que me provocó un paro cardíaco hace 5 días, mientras tú estabas de compras. No metas eso ahora. Eso no tiene nada que ver. Lo tiene todo que ver, continué, mi voz subiendo de tono por primera vez. ¿Sabes quién sí se preocupó? El doctor Benítez. Te llamó docenas de veces. ¿Sabes por qué no contestaste? Porque estabas demasiado ocupada publicando una foto de lo feliz que eras sin tu hijo el problemático. El impacto de mis palabras la dejó sin aliento por un segundo. Había tocado la fibra sensible. Yo no sabía que era tan grave. Mi corazón se detuvo. Grité, y las máquinas a mi alrededor pitaron en respuesta a mi agitación. ¿Qué tenía que pasar para que fuera grave? ¿Que me muriera? No me hables en ese tono, soy tu madre. Dejaste de ser mi madre en el momento en que decidiste que un almuerzo era más importante que mi vida, dije, mi voz ahora baja y cortante como un trozo de vidrio. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad. Hablen con mi abogada si tienen alguna pregunta. Y antes de que pudiera responder, colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero no de forma alarmante. Era un latido fuerte, vital. El latido de un hombre que acababa de reclamar su vida. Al mismo tiempo, el segundo actuario estaba entregando la notificación en la boutique de Ximena, informándole que su inversor mayoritario y anónimo había disuelto la sociedad, congelando cada peso en las cuentas de la empresa. El terremoto había llegado. Y yo, desde mi cama de hospital, sentía cómo los cimientos de su mundo falso se hacían añicos. Acorraladas, hicieron lo que hacen los narcisistas cuando pierden el control, intentaron destruir mi reputación. No podían luchar contra mí en el terreno legal o financiero, porque yo tenía todos los ases. Así que llevaron la guerra al único campo de batalla donde la verdad es opcional, las redes sociales. La ofensiva comenzó esa misma noche. Ximena, que siempre había soñado con ser una influencer, fue la encargada de la producción. Publicó un video en su cuenta de Instagram. La calidad era deliberadamente mala, grabada con la cámara frontal de su teléfono, dándole un aire de autenticidad. Aparecía en pantalla con los ojos hinchados y rojos. El rímel corrido manchaba sus mejillas. Llevaba una sudadera vieja y el cabello desordenado. Era una actuación digna de un Oscar. No quería hacer esto, comenzó, su voz temblorosa y entrecortada por sollozos fingidos. Pero mi familia está siendo destrozada y ya no sé qué hacer. Mi hermano Damián, no está bien. Hizo una pausa dramática, secándose una lágrima inexistente. Hace unos días tuvo un pequeño susto de salud, un desmayo por estrés, y desde entonces, no es el mismo. Se ha vuelto paranoico, errático, cruel. Cree que todos estamos en su contra. Hoy, su voz se quebró de nuevo, nos ha echado de nuestra casa. De la casa donde crecimos. Y ha congelado el negocio que he construido con tanto esfuerzo. Miró directamente a la cámara, sus ojos suplicantes. No estamos enojados con él. Estamos preocupados.
Si alguien sabe cómo ayudar a una persona que está sufriendo una crisis de salud mental, por favor, déjenos un consejo. Solo queremos que nuestro Damián, el de antes, vuelva a casa. Lo amamos y lo perdonamos. El video era una obra maestra de la manipulación. Me pintaba como el villano mentalmente inestable, y a ellas como las víctimas santas y abnegadas. Usó las palabras clave perfectas: salud mental, crisis, preocupación, perdón. Como era de esperar, funcionó. En cuestión de horas, el video tenía miles de visualizaciones. La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo para ellas. ¡Qué valiente eres, Ximena! Se nota que lo aman. Mucha fuerza, la salud mental es un tema muy serio. Ojalá tu hermano acepte la ayuda que tanto necesita. Amigos de la familia, tíos lejanos, conocidos, todos se volcaron en compasión hacia ellas y en juicio hacia mí. Mi abuelo me llamó, su voz era un trueno. ¿Ya viste la porquería que subió tu hermana? La acabo de ver, respondí, sintiendo una náusea amarga. Esto es difamación, Damián. Podemos demandar. No, dije, una idea formándose en mi mente. No vamos a demandar. Vamos a dejar que ellos mismos se ahorquen. Mientras hablábamos, revisaba el perfil de uno de los comentaristas más activos, un tipo que se hacía llamar Carlos Fit y que no paraba de escribir sobre cómo yo era un malagradecido. Recordé haber visto a Ximena etiquetarlo en algunas fotos. Busqué en mis propios contactos. No lo tenía, pero sí tenía a alguien que lo conocía. Le envié el video a Omar. Mi colega. El hombre que me había salvado la vida. No le pedí que hiciera nada. Solo le escribí: mira la versión que mi familia está contando. Gracias de nuevo por todo, amigo. La respuesta de Omar fue casi inmediata: ¿están bromeando? ¿El pequeño susto de salud? Voy a comentar algo. No tienes que hacerlo, Omar. No quiero meterte en problemas. No es un problema, es la verdad. Y la verdad merece ser contada. Lo que pasó después fue una reacción en cadena. Omar entró en la sección de comentarios del video de Ximena y escribió una respuesta pública. No fue un ataque, fue una corrección de hechos, fría y clínica. Su comentario decía: con todo respeto, creo que hay una confusión en los hechos. Yo soy el colega de Damián que estuvo presente. No fue un pequeño susto de salud. Damián sufrió un paro cardíaco súbito en la oficina. Su corazón dejó de latir. Le tuve que practicar RCP para mantenerlo con vida hasta que llegó la ambulancia. La empresa tiene los videos de seguridad de ese día, y los reportes médicos del hospital pueden confirmar la gravedad del evento. Me parece importante aclarar esto, porque la situación fue de vida o muerte. El comentario de Omar fue como una bomba de neutrones. Al principio, algunos seguidores de Ximena intentaron atacarlo, llamándolo mentiroso. Pero su perfil era público. Era un contador verificado en la misma empresa que yo. Su historia era sólida y fácilmente comprobable. Entonces, alguien más, un amigo en común, respondió al comentario de Omar: espera un momento, si esto pasó hace 5 días, ¿no es la misma fecha en que su mamá publicó esa foto de un día familiar sin el problemático? Y adjuntó la captura de pantalla de la publicación de mi madre. El infierno se desató. La narrativa se invirtió con una velocidad brutal. La simpatía se convirtió en indignación. La gente empezó a conectar los puntos. El hermano con problemas mentales de repente se convirtió en la víctima de una familia narcisista y cruel. Los comentarios de apoyo se transformaron en ataques furiosos. Así que mientras él estaba al borde de la muerte, ¿ustedes se fueron a comer y a burlarse de él? Esto es increíble. ¿Qué clase de gente son ustedes? Ahora entiendo por qué los echó de la casa. Bien por él. Ximena, en pánico, borró el comentario de Omar. Pero ya era tarde. La gente había tomado capturas de pantalla. El contragolpe había comenzado. Y no lo había iniciado yo. Lo había iniciado la verdad. El video de Ximena, que pretendía ser su arma de destrucción masiva, se convirtió en su propio suicidio social.
En menos de 24 horas, la historia había mutado de un drama familiar a un escándalo público en su pequeño y cuidado universo. La boutique de Ximena, Ximena's Closet, fue la primera en caer. Su página de Google y Yelp se llenó de reseñas de una estrella. La gente no comentaba sobre la ropa, sino sobre la dueña. No le compraría ni un calcetín a alguien que abandona a su hermano en el hospital. Dueña con cero valores morales. Las citas para su servicio de personal shopper fueron canceladas en masa. Las marcas locales con las que tenía colaboraciones menores comenzaron a eliminar las publicaciones donde la etiquetaban. Su sueño de ser una influencer se estaba convirtiendo en una pesadilla de ser una cancelada. Pero el golpe más duro fue para Graciela. Su identidad entera estaba construida sobre la percepción de los demás. Era la esposa devota, la madre abnegada, la dama de sociedad con un gusto impecable. La captura de pantalla de su publicación, un día familiar sin el problemático, circulaba ahora entre los grupos de WhatsApp de sus amigas del club de campo. Una de sus mejores amigas la llamó, no para ofrecer apoyo, sino para interrogarla. Me enteré por mi abuelo, cuya hermana, mi tía abuela, estaba en el mismo círculo social. Aparentemente, la conversación fue brutal. Graciela intentó defenderse, usando la misma excusa de que no sabía que era tan grave. Su amiga le respondió con una frialdad cortante, Graciela, por favor. Todas sabemos que no te separas de tu teléfono ni para ir al baño. Si el hospital llamó, tú lo viste. ¡Qué vergüenza! El veredicto de su propio círculo fue unánime, su comportamiento no solo fue cruel, fue, peor aún para ellas, de mal gusto. La presión finalmente la rompió. Mi teléfono sonó. Era ella. Esta vez, su voz no era de furia ni de pánico. Era algo peor, autocompasión. Mira lo que has hecho, Siseo, su voz cargada de veneno y lágrimas de cocodrilo. Has puesto a todo el mundo en mi contra. Mis amigas ya no me hablan. La gente está diciendo cosas horribles de nosotras. Yo no he hecho nada, mamá. Yo estaba en el hospital. Ustedes publicaron las fotos. Ustedes grabaron los videos. Son sus propias palabras las que los están destruyendo. Lo hicimos porque estábamos preocupadas. Estábamos desesperadas. No, lo hicieron porque les corté el dinero. Y cuando eso no funcionó, intentaron declararme loco para recuperar el control. Hubo un silencio. Sabía que había dado en el clavo. Entonces, su tono cambió. La máscara de víctima se cayó, revelando el rostro feo y resentido que yo conocía tan bien. Malagradecido. Gritó, su voz finalmente quebrándose por la rabia pura. Después de todo lo que yo sacrifiqué para salir del lodo donde nací. Trabajé día y noche para que tú tuvieras oportunidades que yo nunca tuve, y así es como me pagas. Arrastrando mi nombre por el fango. Esa era su verdad. Su gran trauma. Graciela había crecido en la pobreza, y pasó toda su vida adulta obsesionada con borrar cualquier vestigio de ese pasado. Mi éxito no era mi éxito, era su trofeo. Mi dinero no era mi dinero, era su herramienta para construir una fortaleza de estatus social. Y yo, al reclamar mi propia vida, no solo la estaba despojando de sus lujos. La estaba despojando de su identidad. La estaba devolviendo, en su mente, al lodo del que tanto odiaba haber salido. Tus sacrificios no te daban derecho a mi vida, mamá, dije, mi voz tranquila de nuevo. Se acabó. Colgué. Y supe que esa había sido la última vez. No había nada más que decir. Su mundo, construido sobre una base de mentiras y apariencias, se estaba derrumbando. Y no era mi trabajo detener la caída. Una semana después, cuando ya me preparaba para recibir el alta del hospital, llegó la última jugada desesperada. No fue una llamada ni un video. Fue una carta. Un sobre de aspecto caro y oficial, entregado por un mensajero. No era de ellos. Era de un bufete de abogados que no conocía. Mi abuelo estaba conmigo cuando la abrí. El papel era grueso, con un membrete elegante. El texto, sin embargo, era cualquier cosa menos elegante.
Era una solicitud formal para una mediación familiar urgente. La carta, redactada en un lenguaje legal florido, hablaba de la trágica ruptura de los lazos familiares y la necesidad de encontrar una solución equitativa y amistosa. Proponía una reunión, con abogados presentes, para discutir la división de los bienes familiares comunes y establecer un acuerdo de manutención para mis padres, considerando su avanzada edad y su reciente e inesperada dificultad financiera. Leí la carta 2 veces, incrédulo. Luego, empecé a reír. No una risa alegre, sino una risa seca, hueca. ¿Bienes familiares comunes?, dije, pasándole la carta a mi abuelo. ¿Acuerdo de manutención? ¿Y quieren que les pague una pensión por el privilegio de haberlos despedido de mi vida? Mi abuelo leyó la carta, sus labios formando una línea delgada y dura. La audacia, murmuró. Tienen la piel más gruesa que un rinoceronte. La carta era un insulto final. Una prueba de que, incluso después de todo lo que había pasado, todavía no entendían nada. Todavía se veían a sí mismos como las víctimas, con derecho a mi dinero. Creían que podían usar la ley para forzarme a volver a mi antiguo papel. Tomé mi teléfono y llamé a la licenciada Serrano. Le leí la carta por teléfono. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo una cosa. Por favor, deme la dirección de correo electrónico de ese abogado. Se la di. Gracias. Recibirá mi respuesta en 5 minutos. Y le aseguro, señor Damián, que será la última comunicación que recibirá de ellos. Colgué y esperé. Exactamente 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era una copia del correo electrónico que la licenciada Serrano acababa de enviar. El correo era una obra de arte de la brutalidad legal. Era corto, conciso y demoledor. Estimado colega, comenzaba. En respuesta a su solicitud de mediación en nombre de la familia de mi cliente, el señor Damián, debo informarle lo siguiente. 1. No existen bienes familiares comunes que dividir. Todos los activos en cuestión son propiedad exclusiva y documentada del señor Damián. 2. No existe base legal alguna para solicitar manutención, dado que mis clientes nunca fueron dependientes legales del señor Damián, sino beneficiarios de su generosidad, la cual ha cesado. 3. Mi cliente considera esta solicitud un acto de acoso y mala fe. Cualquier intento adicional de contactar al señor Damián o a este despacho será respondido con una orden de restricción por acoso. Le sugerimos que asesore a sus clientes sobre las graves consecuencias legales de continuar por este camino. Atentamente, licenciado Isabel Serrano. Cerré el correo. Se había acabado. Habían disparado su última bala y había rebotado en una pared de lógica legal inquebrantable. El poder, todo el poder, había cambiado de manos. Recibí el alta del hospital 2 días después. Mi abuelo me recogió. No volvimos a mi apartamento. Condujimos directamente a una pequeña casa de campo que mi abuelo tenía en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo con olor a pino y tierra húmeda. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. No de edificios, sino de mí mismo. Vendí la casa familiar. Un agente inmobiliario se encargó de todo, nunca tuve que volver a pisarla. El dinero de la venta lo puse en un fondo de inversión a largo plazo. La boutique de Ximena se declaró en quiebra. Liquidé los activos para recuperar una pequeña fracción de mi inversión y cerré ese capítulo para siempre. Con la ayuda de mi abuelo, amplié el pequeño garaje de su casa de campo y construí el taller de carpintería que siempre había soñado. Un espacio amplio, lleno de luz, con todas las herramientas que necesitaba. La primera pieza que construí fue una mesa de comedor, grande y sólida, de madera de roble. Una mesa para una nueva familia, una familia elegida, no impuesta. Una mesa donde mi abuelo, Omar y su esposa, y un par de buenos amigos nos sentamos a celebrar mi segundo cumpleaños, el aniversario del día en que mi corazón se detuvo y mi vida, irónicamente, comenzó de verdad. Mi madre me dio la vida, y su negligencia casi me la quita. Al cortar mis lazos con ellos, finalmente comencé a vivir la mía. Ya no siento ira. Solo una paz inmensa y una distancia serena. Sé,
a través de parientes lejanos que a veces intentan actuar de intermediarios, que la vida no ha sido fácil para ellos. Viven en un apartamento alquilado mucho más modesto. Humberto consiguió un trabajo de ventas. Ximena trabaja como dependienta en una tienda departamental. Graciela, me dicen, se ha vuelto una mujer amargada que culpa al mundo de sus desgracias. También me han hecho saber que me perdonan y que esperan que algún día vuelva a casa. Pero la pregunta que me hago cada vez que escucho eso es, ¿a qué casa? La que ellos conocen ya no existe. La que estoy construyendo ahora, con mis propias manos, no tiene lugar para ellos. Y la pregunta más importante, la que les dejo a ustedes, es, ¿ustedes qué harían en mi lugar? ¿Creerían que merecen una segunda oportunidad? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta, suscríbete al canal para no perderte las próximas y comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.